Vamos a compartir la pantalla para tener la imagen correcta. Cierra tu micrófono, Araceli. Te digo que no entiende, Araceli. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta diapositiva. Nada más me dicen, a ver si es aquí. A ver, espérenme. Déjenme ver cómo hacerle. Me dicen ahorita, a ver si es aquí donde nos quedamos. A ver. Nos quedamos en las funciones del lenguaje, la retórica. Ah, ok. Ok, entonces es esta la diapositiva anterior, porque la siguiente sería las funciones del lenguaje. Exacto, sí. Ok. Y vamos a ver la retórica. Y entonces es la siguiente, que ya es las funciones del lenguaje, y vamos a trabajar sobre algunas cosas que son necesarias que aprendamos para poder entender cómo escribió Dios. Y Él escribió usando nuestras reglas gramaticales y filosóficas. Él respetó lo que en nuestro lenguaje tomamos en cuenta para poder expresar correctamente, que eso sería la retórica. Entonces vamos a orar y luego ya iniciamos. Padre y Dios bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos hoy bendición para este grupo, Señor, en el que estamos nosotros preparados para recibir el mensaje, la información, la enseñanza, el aprendizaje que vamos a tener hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que retires todo lo que estorbe de nuestra mente y nuestro corazón para que podamos tener libremente el acceso a tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos que nos ilumines, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces dijimos que la función del lenguaje y vamos a comenzar con la retórica. Bueno, sin el lenguaje, el pensamiento no se desarrolla normalmente, que fue lo que vimos el viernes pasado. Dijimos que las personas que hayan aprendido a hablar pueden aprender cualquier cosa que exista en este universo, cualquier cosa que exista en este universo, porque platicábamos el viernes pasado que la parte más pesada, más difícil del ser humano en relación a lo que son las neuronas es aprender el lenguaje, porque el lenguaje lleva un, una carga muy pesada y diversa. Aparte de que tú aprendes, esto es la carga, aparte de que tú aprendes un símbolo, lo tienes que saber pronunciar. El símbolo, por ejemplo, el símbolo es la E. Bueno, ese es un símbolo que nos pusimos de acuerdo nosotros y dijimos, como humanos, y dijimos, a ver, ¿cómo vamos a expresar cuando queramos decir E? Ah, bueno, pues entonces hay que poner un símbolo. Y entonces pusimos el símbolo y le dimos el sonido. Y entonces ahora, para poder hablar, necesitamos aprender el símbolo, aprender el sonido del símbolo, y estamos hablando de solamente una letra. Así que entonces tendríamos que hacer un conjunto de letras y luego ese conjunto de letras que signifique algo. Por ejemplo, hablamos un lenguaje, por ejemplo, en este caso español, y entonces para poder expresar una palabra en el futuro, necesitábamos tener esa palabra y luego ponernos de acuerdo nosotros para que dijera lo que nosotros quisiéramos decir que íbamos a hacer mañana.
Y entonces usamos el símbolo, usamos el sonido, pero ahora ya hicimos un conjunto de símbolos para que una palabra pudiera significar algo. Y esa palabra, por ejemplo, habría, que es la palabra que nosotros aprendimos y le dimos un significado. Habría, entonces, es en el futuro y decimos que eso es un conjunto de letras que pronunciadas de una manera nos da a nosotros la interpretación de que íbamos a hacer algo el día de mañana. Y esto lo ligamos con un concepto. Ese concepto es un concepto del futuro con una palabra que tiene muchas letras y tenemos un significado, pero que además necesitamos conceptualizarlo. Bueno, de todo esto, ese es el paquete, de todo esto, lo más importante es el concepto, porque es de acuerdo al concepto que nosotros hacemos de cada palabra que podemos entendernos. Si César tiene un concepto, bueno, vamos a decir, César tiene una palabra, esa palabra es eh, espada. Entonces, la palabra espada, ya dijimos el viernes pasado que no vamos, el cerebro no está capacitado para cuando oiga una palabra escribirla, sino más bien juega con el concepto mental. Ese concepto mental lo tiene César cuando yo digo espada. Y entonces, inmediatamente que César oye la palabra espada, es César no escribe la palabra espada, sino que inmediatamente busca el concepto y lo relaciona con la palabra. Y eso no corresponde en algunas ocasiones al concepto de espada que tiene Araceli, porque Araceli tiene el concepto de espada de los espadachines de aquí de Veracruz, y el concepto que tiene César, el concepto que tiene de espada es una espada de la Edad Media. Y entonces hay, se, se, se va a dificultar que cuando use la palabra César, la palabra espada, puedan hablar y puedan entender con el mismo concepto. Nosotros somos seres conceptuales y requerimos el concepto para podernos entender y que esos dos conceptos correspondan a lo mismo. Si nosotros tenemos conceptos diferentes, no nos vamos a poder interpretar, no nos vamos a poder comunicar, porque va a estar hablando César de una cosa y Araceli, cuando escuche esa cosa, eso que está diciendo César, va a conceptualizarlo de otra forma y entonces su interpretación de Araceli no va a corresponder a lo que está diciendo César. Bueno, es tan importante y tan peligroso que nosotros no tengamos conceptos iguales, porque de otra manera nosotros no podemos platicar, porque César, Araceli le dirá a César, ¿sabes qué? No te entiendo, no te entiendo, me estás hablando de espada y yo entiendo que la espada es una herramienta punzocortante, pero muy pequeñita, y tú me hablas con que es una espada de 2 metros. Pues no, lo que yo conozco de espadas son de 50 centímetros, y entonces ahí tendrían que ponerse de acuerdo para poder interpretarse lo que está diciendo uno con respecto al otro. Bueno, ese problema lo tiene Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él habla desde un lenguaje celestial, con conceptos celestiales.
usando los conceptos materiales para mandarnos decir un mensaje. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para entender a Dios? Necesitamos tener en nuestra mente los conceptos de los que se habla en la Biblia en relación al tiempo en el que se está escribiendo la historia de este pasaje. Y es por eso por lo que nosotros a veces no entendemos, porque nuestros conceptos son conceptos de lenguaje moderno que ya no dice la misma palabra, lo mismo que decía en la época de, digamos, el primer siglo después de Jesucristo. Y entonces se nos dificulta mucho entender la Biblia porque no hemos conceptualizado correctamente el libro que se llama Biblia y que tiene 60 y está compuesta por 66 libros, y cada uno de estos libros fue escrito por un escritor que a lo mejor era pastor, pero también hay otro libro que fue escrito por un rey, pero también hay uno que era boyero, y también hay uno que era profeta, y también hay uno que... y entonces esto necesitamos ubicarnos sobre el contexto histórico, que es lo que vamos a ver. Muy leve vamos a ver esto, muy, muy leve, porque si nos metemos ahí, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, lo que yo quiero es que se abra solamente en su cerebro una vía para que ustedes empiecen a indagar sobre los conceptos históricos de la época en la que fue escrita la Biblia, con un margen muy cercano a la época o al año en el que fue escrito el libro que estamos leyendo, que vamos a leer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, bajen ustedes en su teléfono o en su tablet o en su PC un libro que se llama Costumbres, Hábitos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Así se llama el libro. Entonces lo buscan ustedes en internet y ahí lo van a encontrar, y van a poder entonces estudiarlo para que ustedes sepan qué significa, por ejemplo, vasija, qué significa cera. Estoy hablando de algo que es muy ligado, la vasija y la cera y los, vamos a llamarle trampas que hacían los romanos en la época en la que se escribió la llegada después de que ellos estuvieron cautivos durante 70 años en Babilonia, y hacían las mismas trampas que aprendieron que hacían los babilónicos, los trajeron acá, y sucedía que hacían lo mismo que ellos. Entonces hay pues una forma, una explicación ahí en ese, las costumbres y hábitos de las tierras bíblicas, de cómo explican esto, de cómo una vasija que querían vender y que estaba media quebrada, le ponían cera y le ponían después un barniz, y pues ya se tapaba la rajadura, así de fácil. Y entonces de ahí viene la palabra que César lo hemos agarrado en curva cuando decimos, pero Araceli no es sincera. ¿Qué significa en el lenguaje ese que estamos hablando? Pues significa que en la época en la que estaban viviendo esas personas allá en Babilonia, vendían vasijas, pero
la persona que las iba a comprar les preguntaba a los que la vendían, ¿esta vasija es con cera o sin cera? ¿Por qué? Pues porque yo no te voy a comprar una vasija que tiene cera porque voy a encontrarme que se me va a tirar el líquido que yo quiero guardar. Entonces, de ahí viene la palabra, los cuidados que se tenían. Y entonces, esa palabra la traemos nosotros y decimos, no, Araceli no es sincera, Araceli tiene cera. ¿Qué significa? Que tiene roturas, tiene eh, cosas que no son tan verídicas. A eso se refiere. Entonces, vamos a ver esas palabras y muchas otras que no tenemos mucho tiempo para poder analizar todas las palabras. Por eso les pido a ustedes que bajen el libro, Hábitos de las Tierras Bíblicas, para que ustedes vean, todas esas palabras están ahí. Y este tipo de cosas que van a aprender mucho para cuando lo vean en la Biblia, ustedes sepan a qué se refiere y no los vayan a, a tomar en sorpresa y ustedes tengan un concepto diferente de esa explicación por una palabra que no entienden. A eso se refiere. Entonces Jesucristo, bueno, Jesucristo no, Jehová Dios utilizó las palabras nuestras para mandarnos decir lo que Él quería que nosotros supiéramos. Y utilizó nuestro lenguaje, pero además respetó nuestras reglas gramaticales. Y por eso nosotros vamos a estudiar esto, para poder interpretar correctamente lo que está mandándonos decir Dios. Sin el lenguaje no habría aprendizaje, es decir, no podríamos nosotros aprender si no tenemos un lenguaje. Claro, el aprendizaje como nosotros lo conocemos, a lo mejor inventaríamos una forma para aprender, pero el lenguaje que nosotros usamos, lo usamos para aprender, porque a un niño pequeñito le decimos, mira, este es un contacto y aquí cuando te arrimas tú y metes un alambrito, te va a golpear muy fuerte en tu mano una corriente eléctrica que es muy dolorosa. Entonces, no vayas a hacerlo. Y ahí va el niño a hacerlo. Entonces, esto lo usamos nosotros como aprendizaje. Le decimos, esto es una estufa y mira, esta llama, así como la ves, se llama lumbre. Y cuando tú pones tu manita ahí, te quema y duele mucho. Y entonces usamos nuestro lenguaje para que los niños maduren y conozcan más del mundo en el que van a enfrentarse. Bueno, lo mismo hizo Dios con nosotros. Nos mandó, nos utilizó nuestro lenguaje para mandarnos decir, miren, ustedes no pueden vivir correctamente si siguen pensando en que todos son malos, que todos sus compañeros son malos, que todos los hermanos tratan de aprovecharse de su inocencia o de tan. Entonces, eso es lo que Dios nos manda decir a través del lenguaje y va a respetar nuestras reglas. Para estudiar el lenguaje hay que hacer algunas divisiones. Aquí vamos a hacer algunas divisiones, pero ya les dije, le vuelvo a repetir otra vez, no vamos a analizarlas todas porque nos tardaríamos aquí mucho y aunque nuestra clase se relaciona con la Biblia, porque vamos a terminar utilizando todo este estudio para poder comprender exactamente la Biblia. El próximo segmento que ustedes van a tener, el módulo que sigue, que es Oderes 1, ahí ustedes van a tener que aprender a estudiar la Biblia en su contexto. Y para eso estamos usando este tipo de enseñanzas, para que nosotros sepamos cómo sacar la información correctamente sin distorsionar lo que Dios nos mandó decir. Para estudiar el lenguaje hay que dividirlo. Bueno, vamos a hacer esas divisiones. La retórica. La retórica es la disciplina que estudia el lenguaje en sus diferentes formas. Eso es la retórica. En griego es la ciencia que sirve para expresarse de la mejor manera. Eso es la retórica.
La retórica es una ciencia que necesitamos nosotros aprender para aprender a hablar correctamente. Eso es la retórica, así de fácil. No necesitamos aprender mucho. Cuando tú quieres hablar correctamente, tienes que llegar a la retórica, y la retórica te va a decir cómo se dice quiero un helado, para que los demás te entiendan, porque si dices una cosa diferente, pues no te van a entender ni te van a dar el helado. ¿Por qué? Porque tú estás con las palabras que tú estás usando, no se interpreta que tú estás deseando que te den un helado. Y entonces, para eso sirve la retórica. La retórica nos va a ayudar a nosotros para poder expresar correctamente las emociones, los sentimientos, los deseos y todo lo demás. La comunicación correcta se genera solamente hablando correctamente. Si no, cuando tú preguntes algo, te van a responder cualquier otra cosa, pero tu duda va a quedar ahí porque no hiciste la pregunta correctamente. Eso es la retórica. La retórica es acomodar las letras, las palabras, para que digan lo que tú quieres que digan y poder expresar lo que tú quieres que los demás escuchen o conozcan o sepan. Veamos solo estas tres funciones del lenguaje. Dentro de lo que es la retórica, vamos a poner argumentar, que todo lo que vamos a decir aquí es con respecto al lenguaje. Entonces, argumentar a través del lenguaje, expresar a través del lenguaje, dirigir a través del lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué pongo esto específicamente? Bueno, porque tú puedes argumentar sin palabras, sí, con gestos y ademanes y puedes argumentar. Se puede, si estás dentro de un lugar donde no conoces el lenguaje, en el país donde estás, tú lo puedes hacer argumentando con puras señas, porque las señas son universales, los gestos son universales. Cuando a ti te da asco, no importa que tú seas ruso, tú vas a hacer las mismas gesticulaciones que hace la persona que habla el lenguaje castellano. Es igual, así que no te preocupes por eso. Entonces, puedes argumentar con señas, con gestos. Bueno, también puedes expresar, pero nosotros vamos a centrarnos en la expresión a través del lenguaje, no la expresión a través de señas y gestos y ademanes y todo. Y vamos a dirigir a través del lenguaje también, no vamos a dirigir de otra forma para poder entender las cosas que vamos a usar como para entender la retórica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tres cosas del lenguaje: argumentar, expresar y dirigir. Muy bien. Argumentar. Lo puedes hacer de diferentes formas, como les dije ahorita, a través del lenguaje, a través de gestos, ya, eso ya lo vimos. Bueno, argumentar significa dar razones para justificar. Eso es así de simple. Argumentar es dar razones para justificar. ¿Justificar qué? Bueno, justificar tus conocimientos científicos, justificar tus hechos, justificar tus opiniones, justificar tu posición dentro de una defensa. Eso es la argumentación. Vas a presentar tu posición dentro de los hechos que estás viviendo en ese momento y argumentas, bueno, yo lo hice por esto y esto y esto y esto y aquí están mis razones. Eso es dar razones para justificar lo que hiciste o lo que no hiciste. Expresar. ¿Qué vas a expresar? Bueno, tú puedes expresar sentimientos, estados de ánimo, puedes expresar tu estado de conciencia o inconsciencia y puedes expresar muchas cosas. Bueno, lo vamos a usar utilizando el lenguaje. Igual, dirigir. Cuando tú diriges, tienes que aprender ciertas normas para motivar o para
impedir una conducta, puedes motivar que se repita la misma conducta o puedes impedir que esa conducta siga siendo eh, practicada porque esa es una conducta incorrecta. Entonces, tú diriges, motivas o impides para que siga siendo esa persona como lo es. Entonces, esas tres cosas, argumentar, dar razones a tu juicio, expresar todo lo que quieras y dirigir a lo que tú estás buscando que lleguen las personas. La palabra y la idea son inseparables. Ya lo vimos ahorita con respecto a lo que era. Cuando yo te doy una palabra, sandía, bueno, tú no ves la palabra sandía, no, lo que ves es esa fruta que es de color rojo al exterior, luego enseguida se acaba, digo, de color verde al exterior, luego se acaba lo verde y comienza una capita blanca y luego llega el centro y es rojo. Entonces, vas a ver eso, no vas a ver la palabra sandía. Entonces, la palabra y la idea, que eso es lo que yo les estoy diciendo como lo que tú tienes en concepto. Nosotros somos seres conceptuales, ya lo hemos platicado, somos seres conceptuales, entonces tu palabra inmediatamente te va a ligar con con el concepto que tienes de esa palabra y entonces van a poder platicar correctamente cuando los conceptos sean comunes. Entonces, la palabra y la idea, en este caso es el concepto, son inseparables. Tienes una idea y la conviertes en palabras. Tienes una palabra y la conviertes en imagen. Así es como está distribuida nuestra naturaleza eh, neuronal de esa forma. Puede ser que primero tengas la idea, la conviertes en palabras, pero puede ser que una palabra te lleve a una idea. También puede ser así, una sola palabra puede ser un color, puede ser un sonido y te lleva a una idea. También puede ser de esa forma. Bueno, pero cuando tienes la palabra, inmediatamente no la conviertes en letras, sino en imágenes. Lo que estábamos hablando ahorita con relación a los conceptos. Los conceptos generalmente nosotros los, los figuramos como una idea en nuestra mente. Así es como está. Somos unos seres muy complicados, sí, somos muy complicados, pero lo más simple que hay en la naturaleza somos nosotros, aunque tan simple que somos de los seres más complicados que existe. Es incongruente lo que estoy diciendo, sí, pero la realidad es que somos seres extremadamente simples y por nuestra simpleza somos extremadamente complejos, porque alguien puede estar hablando ahorita una idea o una, uh, este, una posición de su persona y las demás personas pueden estar interpretando lo que está diciendo, pero en su interior no es lo que quiere decir, está ocultando. Entonces somos un ser muy complejo, no vamos a meternos ahí ya. Como Dios decidió usar el lenguaje para comunicar su mensaje, debemos conocer algunas formas que Dios usó para nosotros como un emisor de ideas y conceptos y preceptos de Él para que nosotros los interpretáramos correctamente. Entonces, debemos conocer algunas formas. Entonces, vamos a ver los géneros literarios. Estas son formas del lenguaje. Los géneros literarios solamente vamos a verlos así de reflejo, las alegorías, las fábulas,
los refranes, la poesía, la historia, los relatos, todos estos los usa Dios. Estas son formas de lenguaje en la literatura, claro. Entonces, la alegoría, Dios la usa. Bueno, vamos a verlos. Alegorías, que es fábula. Es un relato donde intervienen animales o cosas inanimadas y tratan de dar un mensaje. Siempre hay una moraleja. Esa es la, uh, el fin de la moraleja, digo, de la alegoría o la fábula. Eso es nada más. Jueces 9 del 6 al 15. Los árboles estaban platicando. Es una fábula, una alegoría. Y querían elegir un rey. Ahí están los árboles tratando de elegir a un rey. Bueno, pues Dios nos manda este mensaje a través de una fábula y ahí dicen que, oye, pues que la higuera quiere que tú seas rey, a ti te está hablando cedro y el cedro dice, no, pues yo no, bueno, pues entonces la vid, a ver si la vid quiere, y así, ese es el mensaje que Dios manda, pero tiene una moraleja que necesitamos nosotros sacar de ahí. Igual en Gálatas 4 del 24 al 26, esto es una fábula, la cual es una alegoría, lo que vimos como fábula o alegoría. Gálatas 4 del 24 al 26, aquí Dios la pone así como tal, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el pacto del monte Sinaí y el pacto, bueno, cuando habla de mujeres yo no voy a poner el monte, sino voy a decir es Sara y Agar. En este caso, las dos son alegoría que Dios usa como para mostrarnos que había en su plan un momento en el que iba a construir la sociedad basada en la ley. Y llegaría otro momento en el que Dios iba a construir la sociedad a través de la gracia. La gracia es la libertad. Y entonces eso es lo que hace Dios con Gálatas 4, 24 y 26. Es como una fábula o como luego el refrán. El refrán es una forma de sabiduría popular. Ahí está tu pluma, préstala. Entonces, es una forma de sabiduría popular, el refrán. Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa esto? Jeremías 31, 29. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios está diciendo, mira, ustedes están compuestos biológicamente para que ustedes puedan heredar su sistema biológico, específicamente César le hereda el sistema biológico, bueno, César y su esposa le heredan el sistema biológico a su hija o a su hijo, dependiendo de qué situación Dios tenga en el plan de esa hija o de ese hijo, para que se parezca más a César o para que se parezca más a su esposa. Eso es lo que hace Dios aquí. Bueno, está diciéndolos aquí con el refrán. El refrán era un refrán muy usado en la época en la que estaba Jeremías viviendo en el pueblo, en su pueblo, y en aquellos días no dirán más,
faltó nada más ponerle aquí, en aquellos días no dirán más el refrán, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Significa esto, muy rápido, lo voy a decir, muy rápido. Significa que lo que hicieron los padres no tenía por qué estar repercutiendo en la vida de los hijos. Eso es lo que estaba diciendo Dios. Como un refrán, en el pueblo, decían, lo veían de esta forma: ¿cómo es posible que nosotros comiéramos las uvas agrias y nuestros hijos no se les hubieran caído los dientes? Bueno, ese es un refrán. Y el otro refrán, 1 Samuel 19:24 y 1 Samuel 10:12, el refrán que todos conocemos, que decía, también Saúl entre los profetas. ¿Por qué Saúl? Pues Saúl no era profeta, Saúl era rey. ¿Samuel qué? Pero Dios seleccionó a Saúl en ese momento cuando fue ungido y le dijo, mira, te voy a poner mi espíritu sobre ti y haz lo que te venga en gana. ¿Por qué? Pues porque ahorita está mi espíritu sobre ti. Y entonces cuando lo vieron que andaba profetizando Saúl, pues todos se espantaron y dijeron, ay, también Saúl entre los... Bueno, eso se quedó como un refrán. Significaba, ¿tú qué vas a saber de esto? Eso déjaselo al carpintero. Tú no tienes por qué estar... lo que nosotros conocemos como zapatero a tus zapatos. Así también. Saúl también entre los profetas. Pero ¿cómo si Saúl no sabe nada de profetizar? Bueno, pues era un refrán en esa época que se manejaba la poesía, 150 salmos y lo que es la historia, relatos de vida de los tiempos. Toda la Biblia es historia. Así que toda la Biblia pasa a ser lo que ya vimos aquí: alegorías, fábulas, refranes, poesía, historia y relatos. Vamos a ver los relatos. Bueno, son las historias que nosotros tenemos en toda la Biblia. Muy bien. ¿Por qué se necesita estudiar gramática para el estudio de la Biblia? Les dije que íbamos a pasar muy rápido porque si no, no es nuestro caso estudiar gramática, ni tampoco literatura, ni filosofía. Entonces, ¿por qué se necesita estudiar gramática para estudiar la Biblia? Muy fácil. El entendimiento y el conocimiento están juntos. Colosenses 2, del 2 al 3. Dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin. Ese a fin, acuérdense que ya lo platicamos, a fin es una palabra enlace que espero que la hayamos visto en Reino 1. Es una palabra enlace que liga o enlaza la conclusión con la primera oración, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Para qué? Bueno, aquí dice, yo voy a ligar esto para entonces decir la conclusión. A fin de conocer. Aquí es donde está el meollo de todo el versículo que está arriba escrito. Lo voy a decir de nuevo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Porque a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, esto que estamos leyendo después de la palabra a fin,
es la conclusión de lo que está antes de llegar a las dos palabras a fin. La conclusión es, si esto ustedes lo hacen, van a obtener el conocimiento del misterio del Dios el Padre y de Cristo, porque ahí es donde está escondido todos los tesoros. Eso es lo que nos está diciendo Colosenses 2, del 2 al 3. Entonces, ¿cómo alcanzamos el conocimiento del misterio? Vamos a leer entonces arriba. Para que sean consolados, unidos y pues son nada más esas dos palabras. Consolado su corazón y unidos en amor. Y luego aquí nos dice qué es lo que debe continuar haciendo esa consolación hasta que alcancen todas las riquezas del pleno conocimiento, para que ustedes entonces conozcan el misterio del Padre, del Hijo, que está escondido, los tesoros de la sabiduría que nosotros tenemos porque somos hijos de ese rey o de ese Padre, porque tenemos a Cristo y Cristo es el tesoro que Dios escondió desde la eternidad para que nosotros pudiéramos tener lo que Cristo tiene en esta tierra. ¿Cómo es que lo obtenemos? Lo obtenemos de la única forma que lo podemos obtener es que Él nos justificó lo que había hecho Adán en la raza. Cristo vino a justificarnos. Cristo vino a romper esa maldición que había llegado a través de la desobediencia del Edén, y entonces nosotros ya esa maldición la quitamos en el momento que nos acercamos a la cruz y le dijimos a Cristo, perdóname, ¿sabes qué? No tenía conocimiento de esto, pero de aquí en adelante yo quiero que tú vivas mi vida. Y entonces eso que nosotros dijimos, Dios nos ve a nosotros no como a Araceli, no. Cuando ve a Araceli, la ve como si Cristo estuviera viviendo en Araceli. Y entonces Araceli pues no tiene nada. ¿Qué significa? No tiene pecado, no tiene errores, no tiene. ¿Por qué? Porque Cristo cubrió todo eso y vive, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es la conclusión de esto, de este versículo, Colosenses 2, del 2 al 3. Primera de Juan 5, 20, de la misma forma, lo que vamos a recordar. ¿Por qué se necesita estudiar gramática para estudiar la Biblia? Bueno, por esto, para saber que el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento. Miren, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer con esto? Ustedes ven, el entendimiento y el conocimiento están juntos. ¿Cuál es el primero que sale? ¿Cuál es el primero que brota? ¿El conocimiento o el entendimiento? Sin conocer, no puedes entender. Sin conocimiento, tú no puedes entender nada. ¿Por qué? Porque pues, si yo te dijera ahorita, te subirías al Sputnik, es la nave interplanetaria de los rusos, te subirías al Sputnik y que te lanzaran al espacio, ahorita mismo lo harías. Bueno, pues no, ¿por qué? Pues porque no voy a saber nada de cómo se maneja esa cosa.
y no voy a regresar a la tierra, me van a enviar y no. Entonces, tú no puedes entender nada porque pues no conoces. Entonces, para eso es entender y conocer, van juntas, pero sabiendo, primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo del Hombre ha venido, fíjense para qué vino, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aquí Jesucristo se acerca a nosotros, nos hace que entendamos lo que acá dijo, para que sean conocidos, digo, consolados sus corazones, unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Bueno, vemos aquí las dos palabras, la palabra entendimiento y la palabra conocimiento. Y las dos van a estar en toda la Biblia generalmente juntas, no siempre van a estar juntas. En ocasiones se sobreentiende que ya sabes, o sea, ya conoces, por eso entiendes. Y acá Dios nos está diciendo, Jesucristo vino para darnos entendimiento para conocer al verdadero. La única forma de que nosotros podamos acercarnos a Dios es que le entendamos que lo necesitamos. Primero, que lo necesitamos. Y luego, entendamos que es el único que puede darnos lo que nosotros no tenemos. Y entonces podemos llegar a Él y cubrir nuestras necesidades, lo que no puede hacer nadie si antes Jesús no abre su entendimiento para que conozca al verdadero Dios y al verdadero Salvador. Si tú no entiendes, no vas a poder acercarte porque no te interesa, puesto que no entiendes por qué vino Jesús, como sucede con muchas personas que no se acercan a Dios más que se acercan a la religión, porque no entienden que un hombre, digamos en este caso vamos a llamarle un sacerdote, no puede hacer nada para ellos, porque todo fue hecho hace más de 2000 años para los que quieran acercarse a ¿Cómo Cristo. se llama? Ve. Entonces, nosotros necesitamos entender que Cristo lo hizo todo y que tú no tienes que hacer nada. Vaya, tú no puedes pensar que por el hecho de que te acerques a Dios y ores y, y hagas algo para Dios, por eso Dios te va a amar, o Dios te va a perdonar, o Dios te va a limpiar tus pecados, no es por eso. Hagas lo que hagas. Las religiones siempre quieren hacer, porque no entienden que quien hizo fue Jesús. Y los religiosos quieren seguir haciendo para agradar a Jesús. A Jesús no se le agrada por obras, se le agrada creyendo que eso que nosotros buscamos tener en este mundo, Él ya lo hizo. Ahora, que tenemos que actuar, bueno, sí, es que la única forma de que nosotros podamos manifestar que creemos en Él es haciendo lo que Él dice que hagamos, pero no comenzamos haciendo para que Él nos ame o haciendo para que Él nos perdone. No es así como iniciamos. No iniciamos acercándonos a Dios haciendo las cosas que Él quiere, no. Él las hizo primero y luego ya que nosotros nos acercamos,
creyendo que Él hizo las cosas que nosotros no podíamos hacer, en ese momento Dios, Jehová, ve como si nosotros las hubiéramos hecho. O sea, no pecamos, somos justos, somos puro amor. Lo que Cristo hizo en esta tierra, nosotros nos cubrimos con esos actos y Dios voltea a vernos como si nosotros los hubiéramos hecho. Pero a nosotros no, vaya, no lo voy a decir así, a nosotros no, voy a ponerlo de otra forma. Nosotros no podemos agradar a Dios haciendo cosas. No podemos, porque no sabemos qué cosas son las que le agradan a Dios. ¿Cómo es que lo sabemos? Bueno, la única forma de poder saber es primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento. Ahí es donde comprendemos. En ese momento comprendemos, entendemos que podemos nosotros conocer al verdadero porque Él nos dio, Él comenzó, no nosotros, a abrir la brecha para darnos el entendimiento que requerimos para hacer lo que Él ya hizo, pero no para agradarle. Vuelvo a repetirlo, lo voy a decir muchas veces porque muchos de nosotros pensamos que si dejamos el cigarro, Dios nos va a amar. Si dejamos las groserías, Dios nos va a amar. Si dejamos las mentiras, no, así no vas a ganarte a Dios. ¿Por qué? Pues porque no es la forma, puesto que si fuera así, entonces la ley estaría sobre nosotros juzgándonos, porque pues con una sola cosa que no hagamos, ya la ley completa queda destruida. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, creamos que Jesucristo hizo por mí lo que yo no puedo: ser justo, ser amable, ser amoroso, ser perdonador. Y entonces así es como nosotros nos ganamos a Dios, creyendo que Cristo lo hizo por mí. Pero en tu mente que no haya ni una sola pizca de querer dejar el pecado para que Dios te ame más. No, Dios te ama con pecado y sin pecado, si no ya te hubiera botado a otro lado. Dios te ama así como eres. Él se encargará de tratarte de la forma como tú estés dispuesto a ser tratado. Cuando te acerques cada vez más, cuando te acerques, tu manera de pensar, va a cambiar. Esto quiero que lo tengan en su mente es más, Araceli, ponlo en una tarjetita y repítelo continuamente. Tu manera de pensar cambia cuando llegue el entendimiento. Así de simple. Tu manera de pensar no va a cambiar hasta que tú entiendas por qué debes cambiar. Lo voy a decir de otra forma. Tu manera de pensar cambia cuando llegue el entendimiento. Cuando llegue el entendimiento. Entonces vas a cambiar. Cuando entiendas lo que hizo Jesús, cuando entiendas lo que va haciendo el Espíritu Santo en ti, entonces comienzas a cambiar. Esa es la forma, es la única forma. Fue muy poco lo que avanzamos, pero bueno, de todas maneras esto nos va a dar a nosotros la posibilidad de aprender cada día más, porque no importa que haya sido pues casi 3 diapositivas nada más las que pero muy pudimos avanzar, sustancioso. pero que esté bien
bien centrado en ustedes, que conozcan perfectamente, que sea tan sencillo para ustedes que, que tenemos que aprender a leer lo que Dios nos dejó a través de nuestro lenguaje. Él usó nuestro lenguaje. No quiere decir con esto que habla español Dios. No, lo que quiere decir es que habla todos los idiomas, pero a lo que me refiero es que es un lenguaje espiritual que las personas que recibieron ese, ese mensaje lo transportaron en arameo o en hebreo o en griego, que son las tres lenguas que usaron los escritos en la Biblia. Y entonces, en cualquiera de esos lenguajes, bajaron la información que recibieron ellos a través de un lenguaje espiritual, porque el cielo habla un lenguaje espiritual, no habla el lenguaje de Marta. No, pues el lenguaje de Marta lo hablan los españoles y el lenguaje de los israelitas, pues los hablan los hebreos, pero nosotros recibimos ese mensaje traducido o transportado del griego, del hebreo o del arameo y luego pues buscamos palabras para poder expresar lo que dijo Dios en arameo, lo tradujimos al lenguaje español y eso es lo que dice, no es más o menos lo que dice. Algunas palabras están un poco usadas mal porque nuestra época en la que nosotros vivimos ya no significan lo mismo esas palabras. Por eso las traducciones ustedes las ven, las de 1906, la de 1960 y ahorita ya hay una de 1990. Entonces, se van transformando las palabras y son un poco más entendibles para nosotros en el lenguaje que estamos usando ahorita, porque pues usaron palabras más comunes. En el 1906, si ustedes leen la versión de 1906, es medio difícil esa traducción, pero aún así es una traducción más o menos cercana a lo que nosotros podemos entender más o menos. Pero nos perdemos en algunas cosas, sí, porque el lenguaje de esa época ya no lo usamos nosotros. Y por eso la de 1990, que es la versión más cercana, pues ahí ya entendemos muy fácil lo que quiere decir Dios. Entonces, esto nos da a nosotros la posibilidad de ir viendo cómo poder interpretar a Dios leyéndolo. Eso es lo que vamos a tratar de aquí a unos 3 viernes más para poder llegar a comprender la Biblia cuando lleguemos a Odres 1, porque ahí vamos a ver contexto, pretexto y todas las partes de la filosofía dentro de lo que es el lenguaje nuestro. Y por eso ahorita estamos viendo más o menos literatura y gramática, pero no vamos a meternos mucho ahí. Bueno, me espera el grupo de Odres 2, entonces yo les pido una disculpa porque no vamos a poder entrar a preguntas y respuestas y no se me desesperan los que están esperándonos. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos en Odres 2. Dios les bendiga. Pórtate bien, Rivera. Dios hermano Baez. Hasta luego. Hermano Baez, ya se fue. Ya fue, te ganó. Nos vemos. Bye, bye. Bendiciones.